Muy buenos días a todos, autoridades, amigos y amigas. La diferencia entre el primer foro La Toja de 2019 y este de 2024 lo podríamos resumir en una breve frase. Lo que entonces era necesario es hoy imprescindible. En nuestro tiempo es imprescindible cultivar espacios como este, donde los monólogos cotidianos dejen paso al diálogo auténtico. Ese al que los interlocutores acuden deseosos de enriquecerse con opiniones ajenas. El Foro de la Toja emite desde esta isla este mensaje con claridad. Se puede convencer sin necesidad de vencer y es posible ser convencido sin necesidad de sentirse derrotado. Es una lección que hemos aprendido, o mejor dicho, hemos refrescado, quienes hemos tenido la suerte de participar en todas las ediciones de este foro. Por eso para mí es un honor volver a estar aquí, agradecer a Amancio López y a su familia la determinación por este foro, recordar a Josep Piqué, que fue el que impulsó desde el punto de vista de su inteligencia y de su experiencia política el mismo, y por supuesto a las personas que lo han proseguido y lo siguen organizando como Carmen Castro y su equipo. En fin, yo les agradezco que me escuchen, aunque mi principal interés, les puedo asegurar, es escuchar yo. En 2019, lo recordarán, el mundo democrático celebraba el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Y solo 5 años después, para sorpresa de muchos, más de un dirigente político manifiesta, ahora, que establecer muros entre ideas y partidos es su objetivo fundamental. Hay que preguntarse qué ha ocurrido para que el muro haya pasado de ser un símbolo ominoso a convertirse en un instrumento favorito de determinadas políticas. La respuesta está en que han surgido liderazgos que solo se alimentan de la polarización. Precisamente uno de los puntos de atención, y con acierto, ha elegido este Foro de la Toja de 2024. Es además, en mi opinión, una polarización artificial, que no surge de una determinada coyuntura social o económica, sino que es una herramienta para copar el poder y que para ello necesita destruir puentes y levantar muros. Efectivamente, en las elecciones generales últimas, las del 23 de julio del pasado año, el 94% de los españoles votaron a partidos no independentistas. Solo, pues, el 6% de los españoles votaron a los partidos que realmente hoy deciden buena parte de la política nacional española. Detrás de eso no hay ninguna fortaleza. En mi opinión, lo que hay es una profunda debilidad, como la hay en la erosión sistemática de la división de poderes, en la utilización personal de los mecanismos del Estado o en el intento de intimidar a los medios de comunicación. El gobernante que quiere controlar todos los contrapesos del poder es porque tiene miedo a los ciudadanos libres. No obstante, hay algo que la historia y el presente nos demuestran. El atractivo de la democracia liberal es demasiado fuerte como para ser sofocado por el autócrata a quien tiene vocación de serlo. Aquí está para demostrarlo Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. El ansia de libertad no se apaga, por mucho que se oculten actas, se falseen resultados electorales o se persiga a los discrepantes. En su célebre discurso delante del muro de Berlín, Kennedy proclamó eso de «Yo soy un berlinés». Con la debida humildad, quiero proclamar desde la isla de la Toja que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos. Cualquier pueblo que lucha por obtener la libertad que nosotros disfrutamos merece que lo consideremos uno de los nuestros y a nosotros uno de los suyos. A ningún demócrata puede resultarle ajena la lucha por la libertad en cualquier lugar del mundo. Aprovecho, por cierto, su presencia aquí para reivindicar el vínculo iberoamericano. Existe una comunidad hispánica de naciones, basada en la historia, en la cultura, en el idioma, en los afectos, en los intereses comunes,
que no puede verse afectados por leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales. Como español, reivindico la historia que mis antepasados escribieron en América. Como español, me enorgullezco de nuestro rey, que da estabilidad y prestigio a España en todo el mundo. Y, por supuesto, como español, me niego a aplicar juicios de valor con 500 años de retraso. Como les decía, los desafíos que afronta la democracia liberal y las respuestas adecuadas a ellos están en el origen del Foro de la Toja. Pero siguen presentes, quizás con más intensidad, en esta edición porque la democracia necesita cultivarse, necesita renovarse y no caer nunca en la autosatisfacción. En primer lugar, porque es su propia esencia. Los regímenes no democráticos no necesitan reflexionar sobre sí mismos. Su único fundamento es resistir a toda costa. Se trata de sistemas rígidos a los que cualquier flexibilidad pone en peligro. En cambio, si por algo se caracterizan las democracias, es por su voluntad de mejora constante. Por otro lado, la democracia debe cultivarse porque siempre vive amenazada, no solo por la sucesión de crisis económicas sufridas en las últimas décadas, sino también por crisis geopolíticas en las que la democracia sigue en conflicto con los modelos autoritarios. Lo estamos viendo en Ucrania, en Oriente Próximo, en Iberoamérica. En definitiva, estamos muy lejos de ese mundo posconflictos que soñábamos en los años 90 del siglo pasado. Muy de ese teórico fin de la historia que algunos anunciaban. Y en tercer lugar, para mayor dificultad, la democracia debe cultivarse también porque al debilitamiento de las viejas certidumbres, las naciones occidentales suman además retos inéditos. El referido de la polarización, no es menor el reto migratorio, que seguro que los presidentes autonómicos comentarán por la tarde, el reto de la autonomía estratégica, de la competitividad de la economía europea, el reto digital, con su inquietante deriva hacia la desinformación. Por desgracia, la democracia española no es ajena a nada de esto y lamentablemente se ve en la tesitura de afrontarlo inmersa en una deriva nacional que, en mi opinión, insisto, en mi opinión, es la peor de los últimos 45 años. Porque en cualquier decisión, en cualquier asunto, se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre. Fruto de esa grave distorsión, las grandes cuestiones de Estado se aparcan. No se legisla en España, no hay presupuestos, llevamos 6 años con 3 presupuestos, ni siquiera en el primer año de la legislatura se ha sido capaz, ya no de aprobar el presupuesto, sino de presentarlo, incumpliendo claramente el deber constitucional de presentar las cuentas. Y sobre todo, no hay otro horizonte que el día a día. El único combustible, como decía antes, es una polarización que se trata de imponer sobre una sociedad española diversa, compleja, sí, pero no polarizada. Dando esto por sabido, quisiera situar el foco de mi atención en una cuestión que afecta al arraigo de las ideas democráticas en nuestro país, con especial atención a los más jóvenes. Primero, los españoles abrazamos la democracia como un punto y final a la dictadura y a una historia llena de convulsiones. Eso bastó para lograr el primer impulso. La democracia tenía en aquel momento un componente afectivo, capaz de soslayar los múltiples obstáculos del momento, la crisis económica, el golpismo y, sobre todo, el terrorismo. Lo decía ayer el presidente González. En una fase posterior, la democracia se asoció a la modernización del país y a la plena incorporación al concierto europeo e internacional. También lo refería el presidente Rajoy. Sé que este análisis, por supuesto, es muy somero, pero me ayuda a detenerme en esta juventud que no estuvo en ninguna de esas etapas y que, por lo tanto, está más expuesta al desarraigo democrático. A muchos jóvenes les falta esos referentes históricos y tampoco encuentran en el sistema actual muchos motivos de entusiasmo. Uno podría concluir que ello se debe a su inconsciencia. Aparentemente nuestros jóvenes lo tienen casi todo, desde luego mucho más que sus abuelos. Están más formados, probablemente, que la mayoría de las generaciones anteriores.
Y en el caso de España son ciudadanos del mundo libre y global. Ya se darán cuenta, ¿no? Pues no. Yo soy que se llama ahora un boomer, y esa condición tiene algunos inconvenientes en los que prefiero no entrar en detalle, pero también tiene la ventaja de que puedes observar la vida con algo de experiencia. Y por eso digo convencido que a los jóvenes de hoy les estamos fallando. Mi mayor satisfacción vital ha sido poder crear un proyecto de vida personal y profesional. Colmar mis aspiraciones como ser humano con el empuje de un país que en mi juventud vivía un periodo de prosperidad y de optimismo incuestionable. Cabe preguntarse si nuestros jóvenes pueden decir lo mismo. Y con todo lo que tienen, buena parte de ellos o la mayoría, lo cierto es que no pueden decir lo mismo. Reconozcamos que la democracia aún no ha dado respuestas a problemas muy serios para ellos, como el acceso a la vivienda, las facilidades para formar una familia, la precariedad laboral, y la afectación de todo esto tiene en su calidad de vida y en su salud mental. Lo apuntaba ayer el ex primer ministro portugués y el próximo presidente del Consejo, nuestro amigo Antonio Costa. Tristemente, ante la incapacidad para ofrecerles ilusión y oportunidades con otros instrumentos, muchos jóvenes se ven empujados, de forma muy temprana, a formas de socialización y polarización obsesivas a través de las redes sociales. Desde luego, ninguno de estos problemas los ha generado la democracia, sino un cúmulo de factores económicos, culturales y tecnológicos. Pero es preciso que no queden sin una contestación adecuada. Sin esa respuesta, no duden de que las fuerzas radicales de uno y otro lado cubrirían ese vacío, aprovechando para ligar democracia e incapacidad para estar a la altura de las demandas de la población joven. No sería la primera vez que tal cosa sucede en la historia. Por eso, el principal llamamiento que me gustaría hacer desde este altavoz privilegiado es que trabajemos para darle a los jóvenes unas posibilidades de vida mejor. En el último año me han oído ustedes hablar mucho de la igualdad y de la libertad en España. Esa bandera, otrora defendida por los dos grandes partidos españoles, en mi opinión, solo la ondea hoy con determinación el Partido Popular. Pero yo me niego a agitarla parcialmente. La igualdad que se quiebra con la ley de la amnistía o con el cupo separatista. La igualdad que se rompe al cargar sobre la clase media más de 60 subidas fiscales que pagan luego privilegios de estamentos más acomodados. No vale más que la igualdad de oportunidades que merecen las generaciones jóvenes. La comunidad de ciudadanos libres e iguales que se resiente al dividir a los españoles en función de dónde viven o en función a quién votan, también se debilita si desequilibramos sus oportunidades en función de la generación a la que pertenecen. Desde la crisis financiera, los jóvenes han perdido el 20% de su poder adquisitivo y, como consecuencia de ello, solo el 16% de los menores de 30 años están emancipados en España. Se ven obligados a trabajos menos cualificados que la formación que aportan y no esperan tener un trabajo estable antes de los 40. Se someten a casting para poder acceder a una vivienda en alquiler y pensar en traer un hijo al mundo realmente para un joven hoy es una heroicidad. ¿Qué quieren que les diga? La España de ciudadanos libres iguales que yo persigo no es esto. El estilo de vida de los jóvenes tiene que ser fruto de su elección, no fruto de la falta de oportunidades. Convencido de esto, saben que estamos promoviendo una ley de conciliación, que tiene una parte esencial, que es la cofinanciación de la gratuidad de las escuelas infantiles en toda España, entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación, cosa que en Galicia está vigente desde el año 2022, financiada exclusivamente por la Xunta de Galicia, como sabe muy bien su presidente, y que en otras comunidades como Castilla y León o la Comunidad Valenciana ya son un hecho relevante en este curso y en otras
se hace de forma paulatina durante la legislatura hasta finalizar la legislatura autonómica en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, con la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3. Pero también queremos hacer un plan específico en materia de vivienda. En los últimos 6 años el precio del metro cuadrado ha subido un 33%. El alquiler medio ha pasado de 700 euros a 1.100 euros al mes. La vivienda ha llegado a ser la segunda preocupación de los españoles. Hace 6 años era la 11ª. Y desde la aplicación de la Ley de Vivienda del actual Gobierno, el precio del alquiler ha subido un 13%. Esta situación, que es dramática para todos, afecta de forma más grave a los jóvenes que carecen de los ahorros para dar la entrada a una hipoteca, sufren de la precarización laboral y salarial de manera más acusada y son propietarios de vivienda en mucha menor medida, pero aspiran a serlo. Esta tendencia a decir a los jóvenes que su generación debería de conformarse con un alquiler y que comprarse una casa, como hicieron sus padres, mejor lo vayan olvidando, yo no lo comparto. Los jóvenes tienen todo el derecho a aspirar a comprar una vivienda. Y nosotros no tenemos ninguno a decirles que lo que le toca a su generación es resignarse. Por ello, les confirmo que ante la incompetencia legisladora que estamos sufriendo en España, hemos elaborado un plan nacional de vivienda que intenta aportar soluciones de verdad. Soluciones probadas en otros lugares y que anteponen la evidencia a la ideología. Creo que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Tras 6 años de gobierno socialista, existe una situación de excepcionalidad en el acceso a la vivienda en España. Lo saben los jóvenes, que la mayoría sufren dificultades o imposibilidad de acceder a una vivienda. Lo saben los propietarios, que sufren impagos e inseguridad jurídica que les dificulta poner las viviendas en alquiler. Y lo saben los promotores, que conocen las trabas que ralentizan la construcción de vivienda. Convendrán conmigo que la Administración no puede ser el único actor que no asume los costes de esta situación excepcional. Dejar recaer toda la responsabilidad, el esfuerzo y los costes en propietarios, inquilinos y promotores no ha funcionado. Las medidas del Gobierno no han funcionado. Al revés, en mi opinión, han empeorado el problema. Las medidas del Gobierno no han funcionado porque no atajan de raíz el problema de la vivienda, que no es otro que la falta de oferta. Desde 2021, en España, se crean cada año muchos más hogares que viviendas se construyen. El déficit de vivienda anual es de 185.000 viviendas. Según el Banco de España, en 2025, la falta de viviendas en España podrá situarse en las 600.000. Este déficit de vivienda no hay país que lo aguante, ni promesas incumplidas que lo solventen. El Gobierno ha fracasado y, por tanto, las ocurrencias en materia de vivienda deben de finalizar. Y es imperativo señalarlo, pero la tentación de quedarse en la denuncia es un lujo que no quiero ni debo permitirme. Para usar los problemas de los españoles como artillería política ya están otros. Por eso vamos a presentar un plan integral para el acceso a la vivienda en España. Se trata de un plan integral, efectivamente, que incluirá el imprescindible apoyo económico a quienes sufren más dificultades para acceder a la vivienda y que, a diferencia de lo que se ha hecho estos 6 años, persigue de manera prioritaria ampliar la oferta de vivienda. Primero, urge movilizar el suelo. Segundo, urge abrir un tiempo de excepción para agilizar y facilitar la construcción de vivienda. Tercero, urge simplificar los trámites para hacerlo. En cuarto lugar, urge en definitiva ser claros. No hay acceso a la vivienda si no hay vivienda. Y no hay tiempo que perder. Ayer se celebró la Conferencia Sectorial de la Vivienda, en la que el Gobierno convocó a las comunidades autónomas. Antes había amenazado a las comunidades autónomas. Ayer, tras 6 años del Gobierno del Partido Socialista, las convocó para hablar de las dificultades en el acceso a la vivienda. La previsión es no volver a hacerlo hasta la Conferencia de Presidentes,
que el señor Sánchez, parece ser, tiene previsto realizar en diciembre. Bien, yo creo que no se puede esperar a diciembre para empezar a hablar de vivienda. Por eso, este mismo mes de octubre, pues presentaré un plan integral para el acceso a la vivienda en España. ¿Para qué? Para dar agilidad, para ampliar la oferta, para garantizar la seguridad jurídica, para disminuir la burocracia urbanística y la posibilidad de acceder a una vivienda que tras 6 años de este Gobierno se ha evaporado. Creo además que esta emergencia debe ser abordada en una mesa donde puedan sentarse las administraciones públicas, municipal, autonómica y central, expertos, bancos, entidades financieras y todos los afectados por el sector. Y aunque iremos desgranando las medidas de este plan, ya les avanzo que para mi partido será imprescindible que cuente con, primero, reformas legales ambiciosas que pongan freno a la escasez de vivienda. No puede ser que una sentencia por un defecto de un polígono, de un plan general de ordenación urbana, deje sin efecto la totalidad del plan general de ordenación urbana de una ciudad. En segundo lugar, apoyo económico y fiscal al que ahorre para comprar una vivienda. En tercer lugar, la protección a quienes cumplan. Parece razonable proteger al que cumple, ya sea propietario, ya sea inquilino, ya sea comprador o sea vulnerable. Y, por supuesto, ninguna protección a quienes ocupan ilegalmente una vivienda. La criminalización de la propiedad privada es un grave error. A quien hay que perseguir es al que delinque, no al que cumple. En definitiva, a los inquilinos Muchas gracias. Digo que a los inquilinos y a los compradores, apoyo económico. Al que alquila su vivienda, seguridad jurídica. Y con quienes construyen, colaboración para ampliar la oferta de suelo. Todo esto, insisto, dentro del ámbito de un plan nacional para el acceso a la vivienda. Fruto, sin duda, de muchos factores, pero agravada singularmente, lo reitero, por la desidia legislativa del Gobierno y por las recetas intervencionistas que, lejos de bajar los precios, los han disparado, precisamente por desincentivar una mayor oferta. Y es que entre el incremento de la población en España, el incremento de la compra de vivienda por españoles, por residentes no españoles, las dificultades y las trabas urbanísticas, estamos en una situación que comprenderán ustedes no aguanta mucho más. Sería irresponsable no recordar, insisto, el fracaso del Gobierno, casi tanto como dejar de intentar remediarlo por egoísmo electoral. Por eso ha llegado el momento de actuar sin esperar a las agendas de partido, porque los españoles han esperado mucho, también los jóvenes, que no lo serán siempre. Nos toca devolver a los jóvenes esa parcela del estado del bienestar que están sosteniendo para que también se beneficien de él. Porque no hay proyecto de país si los jóvenes no tienen proyecto de vida. Son los jóvenes de hoy quienes van a construir y a defender la democracia del mañana. Y por ello es preciso hacer un esfuerzo para no dejarlos a merced de cantos de sirena de las opciones antisistema que están en muchos países europeos. Ninguna solución a ningún problema vendrá de la falta de libertades, sino del uso de esa libertad para alcanzar soluciones entre todos. No olvidemos que la democracia también se legitima por su eficacia, algo reñido con utilizar la alfombra para esconder problemas latentes de la sociedad. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención.